19, 8 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Bien, hoy he querido compartir con ustedes un estudio muy particular que he visto y que aclara que es un preprint. ¿Qué quiere decir esto? Voy a aclarar de ya la cuestión legal para luego pasar de lleno al estudio. Que en realidad es un informe preliminar de un trabajo de investigación que aún no se haya homologado y certificado por lo que es la comunidad científica, ya que está en su primer estadio. Es decir, se hace la investigación y se eleva la investigación. Yo digo esto porque estoy suscrito a varias páginas de investigación científica de distintas índoles, particularmente estoy trabajando en mi próximo libro, y quiero remarcar esta cuestión. ¿Por qué lo quiero compartir a pesar de ser un preprint? Por una cuestión obvia, porque lo que hay aquí no son datos concluyentes en cuanto a prescripciones, sino meras descripciones a partir de lo que es la observación de ciertos casos. Entonces, esto es lo que a mi humilde criterio le da veracidad al estudio, que es simplemente para que se entienda en forma simple, como si fuese una encuesta. Luego cada uno sabrá analizar las tendencias, pero al menos el dato objetivo está allí arrojado. Comenzamos entonces, luego de hacer esta pequeña introducción. Hay un estudio que muestra que los niños nacidos durante el encierro del año 2020 a partir del patógeno Wuhan han demostrado tener un cierto deterioro en algunas funciones. ¿Qué significa esto? En traducción en términos muy simples. Que el rendimiento verbal, motor y cognitivo en los niños recién nacidos, en los pequeños, los más pequeños, durante los meses en los que el confinamiento fue mucho más intenso, pensemos desde el caso de Argentina, marzo de 2020 en adelante, es lo que ha generado un grave afectamiento entre tantos fenómenos que se han visto, particularmente lo que es el coeficiente intelectual. Es decir, este estudio lo que muestra es que el coeficiente intelectual se redujo significativamente y es lo que ha llevado a que los investigadores concluyesen que la razón principal del deterioro en el funcionamiento cognitivo era la falta de estimulación e interacción. Aquí ya adelante más o menos cuál es la conclusión del estudio. Lo que acá quiero mostrar yo es lo siguiente. La introducción del informe dice que, y esto está en el primer párrafo, dice: las políticas destinadas a limitar la propagación del virus SARS-CoV-2 han cerrado guarderías, escuelas, parques y patios de recreo, interrumpieron las oportunidades educativas de los niños, limitaron el juego de exploración y la interacción con otros niños, redujeron los niveles de actividad física. Y esto lo que muestra, y a mi entender es lo que yo extraigo del informe, que es donde se muestra, hay una increíble preocupación por el desarrollo de los pequeños por parte de estos investigadores. Para que, insisto, uno entiende que a raíz de lo que fue la pandemia, sigue siendo, pero en ese momento más crudo, el obligar al sistema, particularmente el sistema educativo, a cerrar sus puertas, tuvo un lado B que no se habla. Porque ¿cuál era el lema principal del sistema para mantener encerrada y aislada a las personas? Cuidar la salud. Este era el lema y la bandera principal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que se empiecen a ver ahora, tiempo después, las consecuencias de dicho encierro. Y no es que haya beneficiado particularmente a la salud, muy por el contrario. Más allá de cómo se ha reducido lo que era el sistema inmunológico de muchas personas, se está viendo las consecuencias en los más niños, especialmente en los recién nacidos o en los que habían nacido en esas épocas. Las limitaciones han generado, insisto, un deterioramiento en lo que es el coeficiente intelectual. ¿Qué sostiene el estudio? Que a partir de la investigación que se ha dado, quiero citar la fuente, según la Universidad de Brown, en la observación de 672 niños que se tomaron medición antes y después de que comenzara la pandemia en marzo del 2020, se concluye que 188 de los que nacieron posterior a julio de 2020, se encontraban en un déficit peor que, por ejemplo, los 308 que habían nacido en enero del 2019. Es decir, y a su vez quedan 176 que nacieron entre el 2019 y el 2020. Estos son los tres grandes rangos sobre los que se trabaja. Es decir, niños que nacieron en 2019, enero del 2019, niños que nacen posterior a julio del 2020 y los que nacen en ese intervalo del 2019 al 2020. Los niños que participaron en el análisis que nacieron a término y que no tengan ningún tipo de discapacidad de desarrollo, según especificaron los investigadores,
mostraban en la época anterior a la pandemia un desarrollo totalmente normal, siendo que cuando se los observó a los niños que habían nacido posterior, ya demostraron estos déficits y empieza el análisis de las causas. Y acá quiero citar justamente a Jean Deony, que es uno de los principales artífices, que él dice que no ha sido solamente por limitar el acceso a los colegios, los jardines, las guarderías. Porque esto es importante, va a decir que es un reduccionismo. No, justamente lo que plantea Jean Deony es todo lo contrario. Dice, influye ese factor, pero también ha influido que la vida dentro del hogar del niño se ha encontrado muy limitada, no solamente por la imposibilidad de esparcimiento público, sino porque los propios padres, los convivientes, ya se encontraron en una situación de agotamiento y de estrés. Y esto, el niño que es hipersensible a los estímulos externos, también lo padece. Es decir, no es solamente la falta de estímulos, sino también el estímulo que reciben dentro del hogar. Y yo voy a sacar una conclusión al final del bloque, pero quiero rescatar la cuestión más técnica en este punto. Dice Jean Deony, los niños de la era pandémica parecen haber obtenido puntuaciones sorprendentemente bajas en las pruebas diseñadas para evaluar el desarrollo cognitivo. Según los reportes durante la década anterior a la pandemia, el coeficiente intelectual en las pruebas estandarizadas para niños de entre 3 meses y 3 años de edad rondaba los 100 puntos. Pero para los niños nacidos durante la pandemia, ese número se redujo en 22 puntos, acorde a lo que informa en este sentido el portal The Guardian, que le realiza la nota justamente a Jean Deony. Respecto a esto, el dicho científico, quien también es profesor asociado de pediatría en la Universidad de Brown, señaló lo siguiente: la capacidad de corregir el rumbo se reduce a medida que el niño crece, lo que significa que es probable que una deficiencia en la estimulación en los primeros años de vida, que es cuando se sientan las bases cognitivas, traiga consecuencias serias luego en la adolescencia y la adultez. Ya para finalizar, quiero remarcar justamente lo que plantea el profesor de salud infantil de Nuffield, que es la Universidad de Londres, que se llama Terence Stephenson. Él sostiene que este estudio presentado en una revista científicas es por demás interesante, ya que hasta el momento no se había investigado y escrito todavía cuál era el efecto del encierro en los recién nacidos. Se estaba investigando siempre el efecto incluso en la primera escolaridad, se estaba investigando los efectos en niños en el secundario, que dicho sea de paso, en Inglaterra se ha visto un alza exponencial en trastornos psicológicos en adolescentes, con trastornos de gente adulta incluso, y esto es lo que yo quería justamente traer hoy. Ahora, ¿qué es lo que quiero concluir y por qué traje este informe? Muchas veces el espacio pro vida que dice defender a los niños, que creo que es una de las causas más nobles que existe, si es que no la más noble, a veces se olvida poner el foco también en estos apartados. Y creo que sería bueno que todo el espacio pro vida también presionase para que los gobiernos, así como tendrían que trabajar en pos de cuidar al niño por nacer, una vez que ha nacido, también continuar con la protección. Y no digo en una visión superlativa del poder estatal, sino que muy por el contrario, que el poder estatal se retire, especialmente en lo que son las restricciones a las libertades, porque ha tenido consecuencias. Un padre estresado que no podía ir a trabajar, un niño que no podía salir a la guardería, una madre que no podía pasear con su hija, todo esto generó consecuencias. E insisto, este estudio yo lo traje para que quede asentado en el archivo para el día de mañana, cuando de acá 10, 20, 30 años se vean las consecuencias de toda esta generación que nació bajo encierro. Una generación que ya nació bajo el estímulo de la atomización. Una generación que ya en su primer contacto con la realidad comprendió la regla básica de esta nueva normalidad bajo esta nueva gobernanza mundial. Lo que importa es el sujeto que viva a través de una realidad virtual, porque no hay nada en el mundo exterior. Ya nacen en cautiverio y ya la mente del niño ha aprendido que todo lo que necesita saber se encuentra en un dispositivo móvil, porque no hay nada por fuera. Ir a misa, relacionarse con los abuelos, educarse, divertirse, todo a través de un celular. Esto es lo que está generando el sistema. Y estas son las pruebas científicas al respecto. Baja el coeficiente intelectual. Se están generando una masa boba que no puede el día de mañana generar una resistencia real a las relaciones de poder. ¿Con qué quiero finalizar? Saludando enormemente a toda esta casta de... No voy a decir ninguna mala palabra hoy. A toda esta casta de malas personas que desde el día 1, que yo me acuerdo, me gritaban muchos
muchos, asesino, quédate en casa, ¿qué haces en la calle, bolú? Así me gritaban. Cuando yo iba caminando de la mano con mi hija, parecía la serie de Walking Dead, que de hecho me encanta, porque no había nadie en la calle. Resulta ser que yo hoy, y acá tengo a mis grandes hermanos de lucha que lo pueden constatar, que mi hija tiene un desarrollo completamente normal y sano, porque llevó una vida normal y sana por fuera de lo que el Estado me permitía o no me permitía, más allá de algún encontronazo que he tenido con las fuerzas en su momento. Qué curioso que toda esta gente, que jamás se animó a decirme algo a distancia de puño, son esas paradojas de la vida que uno nunca las va a lograr entender, todavía no dan cuenta de a cuántas personas ese pensamiento tan nefasto que tenían han aniquilado. Porque, claro, quizás el patógeno de Wuhan no los haya afectado, quizás, porque en realidad más de uno terminó con tantos cuidados, terminó afectado. Pero no dan cuenta, por ejemplo, los estados de depresión, los trastornos en el desarrollo de los niños, los puestos de trabajo perdidos. Entonces, ¿quieren realmente ser libres, personas sanas y prósperas? Empiecen a reconocer lo que son las prerrogativas naturales. Y esto va dirigido exclusivamente este bloque a los que son padres de familia. No deben permitir bajo ningún concepto que sus hijos queden totalmente abrumados por el poder estatal ya en su corta infancia. Tienen que educarlos para que nazcan y valoren lo que es la libertad. Y eso depende del ejemplo que den ustedes como padres. Entonces, quise traer esto. ¿Por qué? Porque lo que no se le inculca al niño, lo que no le inculca el padre al niño, se lo va a inculcar el sistema. Y acá están las consecuencias. Niños con menor déficit intelectual. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a obedecer, no a ser seres humanos racionales y volitivos. El intelecto y la voluntad son las características que hacen único al ser humano a diferencia de los animales. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Generar borregos, perros amaestrados, bestias que sigan órdenes. Y yo creo que el ser humano está llamado a algo más. Simplemente quería acotar esto y compartir esta noticia con la mesa hoy día. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.